Hola a todos los asistentes a Innovagogia 2020, mi nombre es Tamara y mi propuesta metodológica gira en torno a la introducción del rol en el aula de secundaria, concretamente en el de lengua castellana y literatura. En el PowerPoint hay más información de la que voy a decir de forma oral, pero así me puedo centrar más en la explicación del juego de rol, que es lo que nos interesa. Los objetivos del proyecto son varios: consolidar los conocimientos de los alumnos, dominar una de las lecturas obligatorias optativas, mejorar la competencia en comunicación lingüística y la destreza oral, que es un poco más difícil trabajarla, e impulsar la capacidad creativa e imaginativa de los alumnos. Juego de rol y role-playing, aunque se hayan utilizado como sinónimos, no lo son, ¿vale? Comparten esa idea de interpretación de un rol, pero el juego de rol es un juego que obedece a un relato interactivo en un entorno imaginario, que consiste un poco en interpretar uno o varios personajes, ¿vale? O sea que no es lo mismo que role-playing. Tenéis ahí la definición de Roda, que es un poco la más completa o la que mejor recoge estas características. De las 4 modalidades que podemos tener dentro del rol, la variante más acertada para el proyecto es la del rol en mesa, porque va a tener más interacción verbal normalmente, la podemos acotar al aula y también nos da la posibilidad de arbitrar las jugadas y de orientar un poco los contenidos que queramos trabajar. Según el Real Decreto, también va a ser un recurso potencialmente beneficioso porque vamos a alcanzar varios de los objetivos de etapa. Podemos trabajar de forma muy completa la transversalidad y también se pueden trabajar ampliamente las competencias clave. Esto está recogido en el artículo, en el documento escrito. También vamos a poder introducir las TIC, que siempre son un elemento motivador, pero las vamos a introducir con sentido. Y la base metodológica va a ser un compendio de varios enfoques y métodos de aprendizaje, pero sobre todo del constructivismo, del enfoque comunicativo y del aprendizaje por proyectos. Este proyecto está planteado para primero de bachillerato, lo cual no quiere decir que no se pueda adaptar a otros cursos, aunque sí que es necesario en principio que tengan educación literaria. El juego de rol va a ser adecuado para trabajar el Renacimiento y el Barroco, pero sobre todo para consolidar los conocimientos que se tengan utilizando como pretexto Don Quijote de la Mancha, que es una de las lecturas optativas u obligatorias que tenemos en este curso. En un juego de rol tenemos varios elementos. Los elementos del juego de rol son siempre los básicos: la aventura, que es la narración que nuestros jugadores van a seguir; el director de juego o máster, que es la persona que se encarga de dirigir el juego; los dados, que aportan objetividad; las hojas de personaje, que son todas las características que el jugador tiene que obedecer para actuar dentro del juego; y el mapa. El sistema de juego que utilizaremos es una adaptación del Pendragón. El Pendragón es un juego basado en el ciclo artúrico. Normalmente los juegos de rol suelen basarse en obras literarias, como por ejemplo La llamada de Tulu, que está basada en los relatos de Lovecraft. El Pendragón utiliza una variante de lo que se conoce como Basic Role Playing, solo que en vez de un dado de 100 utiliza un dado de 20 y va a ser un poco más fácil para nuestros alumnos. Todas las habilidades se van a tener que otorgar, o van a tener que otorgarles un valor de 1 a 20, y la tirada que hagan nuestros alumnos para superar un obstáculo o una aventura, un episodio, siempre van a tener que ser favorables. Esto quiere decir que si un alumno, por ejemplo, va a utilizar la espada en algún momento y tiene en uso de la espada un 16, el dado siempre tiene que ser igual o inferior a ese número. Si sacase un 17, pues la tirada no sería favorable y por lo tanto no podría superar ese obstáculo. Es decir, habilidades o características de 1 a 20 en la escala, y la tirada de dados siempre tiene que ser igual o inferior a el porcentaje que tenga esa habilidad. El proyecto se va a aplicar en el segundo trimestre, porque es donde se tratan los siglos XVI y XVII. Son 8 sesiones insertas en una programación un poco más amplia, pero solo vamos a tratar aquí las del juego de rol. Sí que es cierto que en esta programación
es mejor abogar por una metodología activa, es decir, implicar al alumno en esa transmisión de conocimientos y prestar atención a lo creativo, a la dimensión creativa del estudiante para luego facilitar la composición del juego de rol. La distribución de las sesiones es la que veis en la tabla de la diapositiva. No me voy a detener porque voy a explicarlo ahora, entonces era un poco a modo ilustrativo. La primera sesión siempre va a ser introductoria. Esta sesión es fundamental porque es bastante probable que los alumnos no conozcan esta modalidad de juego, sí que están más familiarizados con el videojuego de rol, pero no tanto con el rol en mesa. Entonces es fundamental que el profesor pues explique un poco lo que es el juego de rol, las tipologías del rol, qué sistemas hay, pues incidiendo en el que se utilizará, ¿no? Explicando que vamos a tener habilidades marcadas de 1 a 20, que el dado tiene que ser siempre igual o inferior a esa habilidad para poder superar el obstáculo. Y puede enseñar también ejemplos de partidas o de manuales que hay en internet recogidos. La distribución de los grupos de trabajo también tiene que ser en esta sesión introductoria. Máximo 5 alumnos por grupo de trabajo. Hay que decir que todo el trabajo va a ser de forma cooperativa. Y 5 alumnos porque siempre va a haber uno que sea director de juego o máster. Y que tendrán que elegir los alumnos. Como el juego de rol se puede repetir en otras sesiones o podemos realizar más de una partida, no pasa nada porque solamente en esta partida sea un alumno el director de juego o máster, porque luego se va a poder rotar. La primera sesión de trabajo obedece a las hojas de personaje. Como he dicho antes, las hojas de personaje son aquel documento que va a tener que seguir el alumno al 100% para jugar interpretando ese personaje. Si yo, por ejemplo, tengo un muy mal uso de la espada, no voy a llegar a un escenario y a decir que voy a utilizar mi espada, porque seguramente no pueda superar ese obstáculo, porque no tengo un buen uso de la espada. Entonces voy a tener que actuar según sea mi personaje, según las habilidades de mi personaje y según las características de mi personaje. Esta hoja se va a realizar tras un análisis en profundidad de la obra. ¿Por qué? Porque de Don Quijote de la Mancha van a utilizar por consenso 4 personajes importantes, según, como os pone ahí, la profundidad que tengan esos personajes en la obra. Pero la elección es libre, la van a elegir entre los alumnos del grupo, pero estos personajes pues tienen que ser importantes. ¿Qué va a recoger nuestra hoja? Primero la breve descripción, una breve descripción del personaje, pues el atuendo, de qué familia procede, el origen, la fecha de nacimiento, un poco datos que no puedan recoger los otros ítems. Después vamos a tener 5 características físicas que, a ser posible, tienen que elegir los alumnos por consenso y que sean las mismas para los 4, porque esto facilita después las tiradas. Pues por ejemplo, tamaño, complexión, fuerza, ¿vale? Como 5 ítems físicos que puedan tener los 4 alumnos. Estos ítems van a tener 50 puntos para repartir y ninguno tiene que superar los 20. Del mismo modo que hemos hecho con las características físicas, vamos a hacerlo con los rasgos de personalidad. Es decir, vamos a analizar a los personajes y vamos a ver qué rasgos de personalidad pueden compartir entre sí o pueden utilizar todos, ¿vale? Los 4. A cada uno de estos rasgos de personalidad le damos hasta 20 puntos. Pues rasgos de personalidad podrían ser, por ejemplo, pues loco, valiente, osado, cobarde, ¿vale? Todos los rasgos que tengan que ver un poco con la actuación del personaje o con la personalidad. Y después vamos a tener 15 habilidades propias de cada personaje. Estas sí que son propias de cada uno, ¿vale? Y van en función del tipo de personaje, de la relación que tenga este con el entorno, de la influencia del contexto, según el personaje. Aquí van a tener 90 puntos para repartir, 20 por habilidad máximo, como en las 5 características físicas. En las 15 habilidades puede entrar pues desde el manejo de la espada hasta trato de los animales, habilidades agrarias, o sea, cualquier cosa que caracterice al personaje y que sea un poco propio de ese personaje. Don Quijote, por ejemplo, pues tendrá habilidad lectora. Pues Sancho tendrá habilidad con los animales, ¿vale? Según cada personaje.
Después, aparte de esta elaboración de las hojas, van a utilizar Instagram y esto va a ser un elemento motivador para ellos, ¿vale? Va a ser un complemento. Cada uno de los miembros del equipo se va a tener que crear una cuenta, un perfil privado. A todos los perfiles va a tener acceso el profesor, que también tendrá una cuenta, ahora explicaremos. Con el fin, pues un poco de controlar el contenido y de que no se transgreda las normas, etcétera. Perdón. Esta cuenta de Instagram va a utilizarla cada alumno para darle vida al personaje. Es decir, todo lo que hemos recogido en la hoja de personaje lo va a tener que narrar de forma visual. Si yo he puesto que mi personaje tiene en manejo de la espada un 18, es decir, una puntuación bastante alta, voy a tener que subir una foto, un vídeo, un montaje, un dibujo, cualquier cosa que ejemplifique esta característica. ¿Vale? En este caso, el profesor tiene que ofrecer libertad. Habrá personas pues, que, por ejemplo, quieran dibujar lo que han recogido en la hoja de personaje, habrá algunos que se les dé bien los montajes, habrá otros los vídeos, cantar, lo que sea. Estos perfiles van a tener que estar activos antes, durante y después de la partida, ¿vale? Para interactuar entre los alumnos, para comentarse publicaciones, para todo esto. Después, el máster, que ya estará elegido, como hemos dicho, va a utilizar su perfil a modo de diario de equipo. Va a ir recogiendo la elaboración de los personajes, va a ir recogiendo quién es cada uno, va a ir subiendo datos sobre la ambientación, sobre su historia, sobre la aventura, o sea, un poco diario de equipo, diario de trabajo. Además, podrá recurrir a la herramienta Stories, que son publicaciones que duran 24 horas y luego pueden adjuntarse en el perfil, para ilustrar esta evolución, ¿no? Si, por ejemplo, pues están en un momento de creatividad y de creación, puede grabar un vídeo en clase, subirlo a las Stories, ¿vale? Recordemos que a todos estos perfiles va a tener acceso el profesor. Y el docente tiene también que crearse una cuenta privada en la que va a colgar información, va a colgar pistas, va a colgar recursos, va a colgar consejos acerca de la elaboración del juego de rol y también puede lanzar retos que sirvan a los alumnos durante la partida o a modo de acertijo. La siguiente sesión va a estar dedicada a la creación del mapa. Aquí van a tener que seleccionar otra vez, al igual que con los personajes, 5 escenarios clave que sean importantes o que les resulten a ellos importantes, en los que van a ir situando cada uno de los episodios de la aventura. Estos escenarios van a tener obstáculos o dificultades que pueden superar o no nuestros jugadores. Y tras la elección de los escenarios, crearán el mapa en papel o mediante herramientas electrónicas, según los recursos de que dispongamos. Las últimas sesiones, un poco de elaboración, obedecen a la aventura. Esta quizás es la parte más importante en cuanto a la partida o de cara a la partida. ¿Por qué? Porque la aventura es la narración que nuestros alumnos van a tener que seguir o que van a tener que sortear en la partida. ¿Vale? La aventura va a ser según escritura creativa, es decir, los alumnos la van a componer de forma creativa y es interesante que el docente ofrezca flexibilidad, a los alumnos de organizarse como ellos se sientan más cómodos. Habrá grupos que igual lo hagan pues cada uno una aventura, un episodio, o habrá grupos que la continúen entre todos. No pasa nada porque cada uno quiera, por ejemplo, redactar un episodio, porque todos tienen que tener un hilo conductor, es decir, todos tienen que estar de acuerdo un poco en lo que es el eje temático de la aventura. ¿Vale? El objetivo principal con esta escritura es estimular la creatividad. Y todas las aventuras van a tener que obedecer a la estructura principal de los juegos de rol, que son una introducción. Esta introducción va a estar narrada por el máster, con lo cual va a tener que recoger una ambientación muy completa para poder narrarla a su gusto, y después unos episodios, en este caso 5 episodios, uno para cada escenario del mapa, que van a tener dificultades dentro de ellos
que los alumnos tendrán que superar, o bien individualmente o bien en grupo, eso ya según el desarrollo de la partida. Las posibilidades en la creación de esta aventura son infinitas. El docente puede desde no pautarla nada a pautarla según lo que quiera trabajar. Puede trabajar, por ejemplo, el contexto. Entonces tendrán que meter personajes históricos, pueden meter personajes de otras obras literarias o que de repente aparezca otro autor. Pueden crear distopías o incorporar lo mágico con la ambientación del Renacimiento y del Barroco. O sea, las posibilidades son infinitas. Y la última sesión va a ser la partida. La partida va a ser un poco el colofón final a este trabajo. Aquí se va a ver qué grupo ha trabajado de manera adecuada, es decir, qué grupo tiene unas fichas de personaje completas, unas fichas de personaje bien elaboradas, qué grupo ha realizado una buena aventura. Que bueno, esto sí que es cierto que lo puede ir controlando el docente porque como son sesiones pautadas e individuales, pues lo puede ir controlando el trabajo. En esta última sesión, en la sesión de la partida, el papel fundamental es el del director de juego, ¿vale? Aunque los alumnos han creado la aventura y han diseñado esta historia, sí que es cierto que luego digamos, la partida puede ir por derroteros completamente diferentes. O sea, el director de juego puede empezar a narrar la historia, pero cada episodio va a desarrollarse según cómo intervengan los personajes. En este caso, el rol del director de juego es complicado, pero es muy interesante porque permite trabajar mucho la capacidad de improvisación, la capacidad creativa, ¿no? O la creatividad y la competencia en comunicación lingüística, porque no solo tiene que narrar, no solo tiene que ambientar, sino que también tiene que moderar cada intervención, puede decidir que un jugador no está actuando de forma correcta o puede reconducir la aventura, puede también encarnar a otros personajes, puede de repente desatar una tormenta, o sea, es algo muy libre, ¿vale? En este sentido, es interesante el juego de rol por esto mismo, porque a pesar de que en los juegos de rol reales los jugadores normalmente no tienen mucha idea del desarrollo de la aventura, porque restaría un poco creatividad o interés a la partida, normalmente el director de juego es el único que conoce en profundidad la historia, aunque esa es la diferencia fundamental con este trabajo, porque aquí sí que, como es un trabajo en grupo, todos los alumnos van a conocer la historia, luego a la hora de jugar el desarrollo puede ser completamente diferente. O sea, podemos tener un hilo conductor, pero según las intervenciones de los personajes o cómo quieran ellos conducir la historia o crear la historia, se puede obtener una historia completamente diferente. Las conclusiones un poco de este proyecto, espero que haya quedado claro, porque sí que es cierto que es algo un poco abstracto así al escuchar, se ve mucho mejor de forma visual, pero espero que haya quedado más o menos claro, son las que tenéis a continuación. En primer lugar, que nuestros alumnos actuales son muy distintos a los alumnos que teníamos hace algunos años, demandan un mayor contacto con las TIC, demandan una mayor gamificación. Pero claro, esta gamificación tiene que tener un sentido y en el caso del juego de rol es una actividad que favorece un aprendizaje por inmersión porque el alumno va a estar motivado, va a estar creando su propio juego, va a estar creando sus propios personajes, va a estar ilustrándolo a través de Instagram y por tanto va a mejorar un poco la relación con la asignatura, que normalmente es de tedio o de desinterés hacia la lectura, hacia los conocimientos literarios y aparte de todo esto pues se va a facilitar la interrelación entre los compañeros, la cooperación, la participación, la escucha activa. Como os he dicho anteriormente, en lengua castellana dudan acerca de la utilidad de los conocimientos, dudan también acerca de la utilidad de la lectura, pero mediante el juego de rol esto puede cambiar o puede sembrar el interés en los alumnos, puede otorgarles entusiasmo y puede desarrollar también la creatividad. Por tanto, creo que es una actividad
interesante un poco para romper con esa rutina y para que los alumnos puedan aprender de una manera más lúdica, pero siempre con sentido y sin descuidar, por supuesto, los contenidos teóricos y el currículo al que nos tenemos que atener, queramos o no. Entonces, pues bueno, espero que haya quedado claro más o menos el sentido de mi proyecto y nada, estoy abierta a sugerencias. Muchas gracias, como os pone la siguiente diapositiva, por la atención y espero que les haya gustado.